Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV. Hemos dado a conocer o intentar a conocer un poco al profesional, al abogado, al licenciado en Derecho y sobre todo la línea que ha querido seguir, Derecho Laboral, don Alejandro Ramos Guerra, actualmente director general de Trabajo del Gobierno de Canarias. Y nos vamos a ese hecho, 14 de marzo, decreto de estado de alarma, incertidumbre. No sabemos y no sabíamos qué iba a pasar. Nos quedamos todos en casa, se para toda la actividad laboral, con excepciones, pero la mayoría se paraba. Bueno, pues la verdad que no nos esperábamos, no estábamos preparados y no conocíamos algo ni tan siquiera similar, ni tan siquiera cercano a esa situación que hemos vivido, y fue francamente muy duro. Recordemos que habíamos venido tras mi toma de posesión, de los incendios de Gran Canaria, donde hubo 2 ERTE o 3 ERTE de fuerza mayor, fruto del cierre de restaurantes en Tejeda y en Artenara. Posteriormente, en el mes de septiembre-octubre, si mal no recuerdo, Thomas Cook, la caída de Thomas Cook, era un tour operador muy fuerte, y nos tuvimos que desplazar Gustavo Santana, el viceconsejero, y yo a Fuerteventura, que era la isla más tocada por la dependencia de Thomas Cook, y se solventó con distintos ERTES que también se produjeron. Y ya después, pues paralelamente a esa situación, pues nos encontramos que el 13 de marzo, días después de una calima que cerró las 8 islas y que parecía que iba a venir el final del mundo, donde los aeropuertos se cerraron, pero es que además de los aeropuertos, los puertos, por el oleaje que hacía, y que fruto de eso hubo un incendio en la zona de Tasarte, donde no se podía actuar con medios aéreos. Nos encontramos el 13 de marzo con el cierre por parte del presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, la situación del cierre del ámbito escolar. Ya cuando el ámbito escolar cerró, en un día llegaron en torno a los 20-30 expedientes. El año anterior, el año completo, todo tipo de ERTE, todo tipo, habían llegado 80. Por lo tanto, en todo el año, todo un año, 80. En solo un día, el 13 de marzo, se superó claramente esa cifra. Y el 14, que había un ambiente un poco extraño, de incertidumbre de qué iba a pasar. Habíamos visto los casos de Italia, de cuando había llegado pues, aficionados españoles que fueron a ver Valencia. Después hubo un cierre en La Gomera, donde se solventó bien y era COVID, parecía que era algo pues no tan grave. Nos encontramos con una situación muy complicada de COVID, tras incluso el cierre que hubo en un hotel en el sur de Tenerife. Todas esas situaciones que ahora uno con paciencia las va resumiendo, pues la verdad que dan miedo porque ese 14, escuchando al presidente Pedro Sánchez, nunca olvidaré el Real Decreto 453 del 2020, donde establecía, después de salir publicado el día siguiente, el domingo 15 de marzo, toda una serie de actividades que se obligaban al cierre. En un primer momento pensábamos que era por 15 días, pero ya de por sí 15 días veíamos que el transporte escolar, la actividad escolar, los comedores, las actividades extraescolares, en ese Real Decreto, todo el tema de hostelería, todo el tema de estadios de fútbol, conciertos, discotecas. O sea, cuando empecé a mirar los epígrafes de las actividades y lo comparaba con el número de trabajadores, sabía de lo que estaba hablando. Entonces ese mismo domingo empecé a hablar con los jefes de servicio, la Dirección General de Trabajo, y les dije que había que preparar una hoja de ruta para empezar a ver cómo éramos capaces de sortear con tan pocos recursos humanos la avalancha que nos iba a caer. Y nos reunimos, hablamos por teléfono el domingo, el lunes mandé a no tramitar ningún expediente porque sabía que por parte del Ministerio de Trabajo iba a venir un Real Decreto específico, que fue el 8/2020,
y que regulaba los ERTE dándole la mayor cobertura posible. Y puedo decir que con el trabajo que se hizo de hacer una cadena humana, que llegaron a ser hasta 60 personas de toda la Dirección General de Trabajo, empezamos a darle sentido a todo lo que iban entrando. Y lo que hice fue dos cuestiones que creo que fueron al final fundamentales: anticiparme y dar cobertura e información directa a los presidentes de los colegios de graduados sociales, a todas las asociaciones hoteleras, a todos los despachos profesionales. Y lo segundo es, ante la situación tan compleja de miles de ERTE en tan poco tiempo, en toda Canarias, hablar en las distintas reuniones del Ministerio de Trabajo con la Directora General de Trabajo y el Secretario de Estado, y le dije que nosotros no podíamos resolver todos los miles que llegaban uno a uno, y que la propuesta que hacía Canarias, la idea que teníamos era recopilar en un texto único, en un texto con un texto uniforme para todos, las resoluciones masivas, y gracias a eso solventamos la situación. No entendieron que eso era una situación viable, dice que informe de la abogacía del Estado, pero ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo le planteaba un término jurídico: si todo procedimiento administrativo común o laboral se puede acumular en una misma situación, pues esto igual. Y al final tiré para adelante. Al final, después, que siempre Canarias parece que va en la última en el vagón, nos copió Cataluña, nos copió País Vasco, nos copió Castilla, y fue la fórmula con que salió todo. La cadena de trabajo, la organización, no exenta de muchas dificultades y tensiones, porque había funcionarios que se venían abajo, funcionarios que veían muchas horas, veían un imposible. Y para que la gente se entienda de lo que hablamos, es de que pasamos de 80 ERTES en Canarias en el año 2019, cerramos el 31 de diciembre y nos fuimos a comernos las uvas con 80 ERTES, en una situación económica muy buena como estaba, a que 3 meses más tarde, el 14 de marzo a mayo prácticamente, 2 meses, pero la finalidad del mismo, resolvimos 36.000 ERTE en Canarias en el año 2020. Es decir, un año 80 y todo el 2020 36.000 ERTE. De esos 36.000 ERTE, 350.000 trabajadores aproximadamente en Canarias cobrando prestaciones por desempleo en su casa, confinados. Y el coste total, 1.200 millones de euros que desembolsó el Estado por los ERTE. 1.200 millones de euros en Canarias. Por lo tanto, esa es un poco la magnitud, la caída del Producto Interior Bruto, los hoteles cerrados, las calles vacías. Yo no hice confinamiento, pero salía de Telde todos los días e iba a la Dirección General de Trabajo con videollamadas, con llamadas a los jefes de servicio, intentando organizar muchas de las cuestiones por teléfono para que eso fuera un engranaje. Y desde aquí mi reconocimiento a los funcionarios y funcionarias de la Dirección de Trabajo, porque sin duda estuvieron a la altura. Y a partir de ahí tuvimos que tomar decisiones. Decisiones como: había la opción de pedir informe a la Inspección de Trabajo o no, decidimos no pedirlo, mantener nuestro criterio, marcar criterios y no ralentizar más las cosas de manera innecesaria. Y eso fue un poco la cadena. Y fuimos la primera comunidad autónoma que resolvimos todos los ERTE. Y cuando se engranó la máquina, que yo sabía que los primeros días iba a ir lento y después iba a ir como un tiro, lo conseguimos. Y fue honestamente un trabajo de chino. Ese compromiso de esas 60 personas para sacar adelante una situación que hubiera sido caótica. Imagínese familias que no le llegara esos ingresos para hacer frente a 60 personas, ¿no? De esa imagen que tenemos, sí, a veces muy mal de los funcionarios. 60 personas que trabajaron, podemos decir, día y noche, no hubo horario. No hubo horario. No hubo horario. Sábado, domingo, no hubo horario, lunes. No hubo horario, puedo decirlo. Es decir, yo trabajaba en esas circunstancias, en esos primeros 3 meses, de lunes a domingo. Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Y nunca en mi casa, la Dirección General de Trabajo. ¿Verdad que lo sabes? Los domingos en casa,
pegado al teléfono, pegado al ordenador, y fue todo un reto, y después lo que conllevaba, no podías ver a tu familia, ibas al supermercado y veías pues, el temor de la gente, a quien te acercaba o no, el desconocimiento de la enfermedad. Cuando ya pasó de 15 días y se alargó, pues ya la gente se preocupó, y cuando vimos encadenar distintas circunstancias, cuando vimos fallecer a gente, fue muy duro. Y a partir de ahí, pues fue mucha la tensión y la presión recibida, y yo creo que al final muchas de las circunstancias de los funcionarios me decían: es que mantuviste la templanza y mantuviste el orden, porque paralelamente veía otras comunidades autónomas que les quitaban al director general de trabajo, quitaban a consejerías enteras. El nerviosismo estaba ahí a flor de piel. Estoy al final en un cuatripartito, soy, si no el director general más joven, uno de ellos. La presión recae en una persona joven, una persona que a lo mejor no conoce mi faceta profesional como abogado laboralista, y a lo mejor solo se queda con la etapa en el Ayuntamiento de Telde. Es decir, todo eso fue, y lo que pretendía es trasladarle lo que aprendí en el ayuntamiento y lo que aprendí en el sindicato. Al final, lo hablábamos antes, los valores que transmite, los valores que ves. ¿Qué aprendí en el ayuntamiento? A ser cercano con la ciudadanía, a escuchar, a atender a todo el mundo. Nosotros empezamos a hacer reuniones por la tarde, con el ayuntamiento cerrado, y nosotros en Vías y Obras hacemos reuniones por la tarde. Y después el tema de UGT, siempre responder una llamada o la constancia, el trabajo, y explicar lo más claro posible las cosas. Y fue una tarea muy dura, que pensábamos que se había superado a los 3 meses después de haber estado confinado, y no fue así. Recuerdo estar mis primeros días de descanso de vacaciones, y prácticamente se cortaron las vacaciones porque recibí una llamada de presidencia del gobierno donde el ocio nocturno se cerraba de nuevo, y tuvimos que reunirnos con ellos y hacer vídeos del ocio nocturno, la discoteca, los lugares de fumar sisa, todo este tipo de circunstancias, con la presión añadida de un tipo de negocio que quería arrancar y después no podía. El sector hotelero, escuchábamos mucho, nos hacíamos vídeo con el sector hotelero los sábados por la mañana para escuchar qué necesitaban, qué circunstancias necesitaban. Y así vi los distintos reales decretos con las distintas realidades sanitarias, el 8-2020, 9-2020, el 15-2020 y el 24-2020, en junio, y después los siguientes que vinieron, que se fueron incorporando uno tras otro. Cuando recibe un reconocimiento de los distintos colegios de graduados sociales de Canarias, reconociendo ese trabajo, esa labor, y sobre todo premiando que haya habido un mensaje, que hubo trabajar de la mano, codo con codo, para sacar esa situación, ¿cómo lo percibiste? Primero, es un orgullo que te lo reconozcan los colegios profesionales, porque al final representa el trabajo de muchísima gente. Y paralelamente a eso, honestamente, a veces tengo lapsus de cómo se vivió de forma tan intensa. Es decir, a veces me recuerdan cosas que yo soy incapaz de recordar. Es que tú me respondiste a la 1 de la mañana, es que tú me respondiste a las 12 de la... Pues seguramente lo hice, pero no lo recuerdo, porque cualquier circunstancia intentaba ayudar a todo el mundo. Y yo lo que no quería es que se hiciera negocio con el conocimiento, con el saber hacer, lo que llaman más la gente más pija, el know-how, ¿sabes? Todo ese tipo de cuestiones yo lo abría en Canarias. Es decir, yo me peleaba en Madrid y decía lo que pensaba en Canarias, lo que necesitaba Canarias, y paralelamente le decía la información. Y todos los reales decretos los íbamos analizando punto por punto, dato por parte, para que fueran seguros. Porque yo me ponía en su piel, y era un poco lo que les decía, la empatía. O sea, si yo no llego a ser director general de trabajo y hubiese sido grado social con mi despacho o mi hermana, lo que hablamos antes, yo no puedo
quedarme a ciegas sin saber qué cómo hay que hacerlo, qué criterio hay que tener, por dónde ir. Y era una cuestión de humanidad y de empatía, de que las empresas no cayesen, de que los trabajadores cobrasen y de que los profesionales durmiesen, o al menos llevasen la vida más digna posible ante tanta carga de trabajo. Y eso es un poco la realidad de lo que yo lo percibía y de lo que yo intentaba trasladar. Y es cierto que me pongo a pensar y tengo muchos lapsus, tengo muchas anécdotas, pero era ayudar constantemente a todo el mundo, constantemente, llamadas, tal, mandarle una resolución, obtenerla, todo eso. Entonces, el que mandaba un ERTE y no sabía cómo hacerlo y explicarle y por dónde caminar, y el que se le trababa el ordenador, poner un funcionario en su servicio. Pero reconozco que en muchas ocasiones que mucha gente me lo comenta, a veces no recuerdo solventar de todo, empresas muy pequeñas, muy grandes, corregir errores de profesionales para que saliesen bien las cosas y hacerlo de la mejor manera posible. Oye, algo que nos preocupa, los ratios, y los ratios de algo también que nos preocupa mucho más, la siniestralidad en la vida laboral, y en este caso en Canarias. ¿En qué situación está, don Alejandro? Bueno, hemos tenido una muy mala racha en los últimos meses. A mí no me gusta hablar de cifras ni comparar años, porque al final son vidas de personas que se pierden. Desde que hay una sola vida que se pierde al ir o al volver de trabajar, es un fallo de toda índole, un fallo como sociedad, un fallo de la empresa, un fallo de las medidas de seguridad, un fallo de cualquier índole. Hay muchos casos que se están estudiando, que se están analizando, que están bajo secreto sumario. Hay muchas ocasiones que se analizan y son accidentes y son autónomos, por lo tanto no entra la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero en cualquier caso la Dirección General de Trabajo hemos sacado subvenciones para las asociaciones de autónomos para que formen en materia de prevención de riesgos laborales a los autónomos, porque un trabajador que hoy es trabajador y mañana es autónomo, pues probablemente no tenga todo en cuenta en cuanto a la normativa. Y desgraciadamente los últimos accidentes han sido muy preocupantes porque han sido todos, o prácticamente todos, a excepción del último en el vertedero de Las Palmas, Gran Canaria, de caídas en altura. Y caídas en altura significa fallos de todo índole, o exceso de confianza en algunas ocasiones, o falta de medidas de seguridad, pero no existe la mala suerte. Tenemos que tener en cuenta de que las cubiertas de las azoteas o de las naves pueden haber mucha tierra, se deterioran por el calor, la situación, los materiales se debilitan y desgraciadamente pues ha habido accidentes con una edad muy baja. Una persona de 47 años en el vertedero, una mujer, no puede perder su vida, y el anterior con 41 en una caída yendo a analizar los aire acondicionados en una cubierta. No nos podemos permitir. Nosotros todos los años ponemos a las organizaciones sindicales y empresariales 250.000 euros para el mantenimiento, constitución y el continuo asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales con gabinetes. ¿Eso qué significa? Que profesionales expertos en prevención de riesgos laborales con el máster de prevención están en las organizaciones sindicales, empresariales, UGT, comisiones, COE y la Confederación Canaria de Empresarios. 250.000, o sea, 1 millón de euros directos, más una licitación de unos 600.000 euros en otros sindicatos no sectoriales o sectoriales o no más representativos, y de autónomos. Y aún así, este tipo de circunstancias nos lleva a haber hecho la pasada semana un consejo extraordinario del ICASEL, del Instituto Canario de Seguridad y Salud, para analizar la situación y evidentemente pues estar mucho más. Por lo tanto, desde aquí, primero mi solidaridad y el pésame a las distintas familias, y por otro lado un mensaje claro de tener toda
la prevención al día, no escatimar ni ahorrar en prevención, porque al final ni excederse de la confianza de los trabajadores, que porque en algunas ocasiones se sientan más cómodos trabajando sueltos, pues no, que estén enganchados y que si el trabajo lo tienen que hacer pues de una forma más incómoda, que lo hagamos, pero en este caso no podemos perder la vida yendo a algo tan digno como ir al puesto de trabajo. ¿Se ha firmado el convenio de hostelería y ferretería? Sí, el de ferretería justamente lo he firmado en el día de hoy en la provincia de Las Palmas. El de hostelería ya en ambas provincias está firmado, y para mí es una satisfacción, porque decía la ministra Yolanda Díaz de Trabajo que apelaba a la negociación colectiva a nivel estatal, que estaba rota, y por suerte en Canarias se están negociando convenios, se están llegando a acuerdos. Y la mejor manera de combatir la inflación, los precios, de que una familia tenga la capacidad económica de ir a un supermercado, de ir a unas vacaciones, de tener una vida lo más digna posible, es lo que empecé diciendo al principio, un salario acorde a la realidad socioeconómica. Y la mejor fórmula de atajar esa situación es la negociación colectiva, y que haya convenios colectivos que regulen la situación económica y que alcen los salarios, es la mejor manera para ser solidarios. Los trabajadores han hecho un esfuerzo, como mismo las empresas en pandemia, pero aquellas empresas que le van bien creo que tienen que ser justas con la situación económica, porque los trabajadores son también los que hacen posible que los negocios salgan adelante. Aunque nunca llueve a gusto de todos, ¿ha sido difícil llegar a ese acuerdo? Bueno, ha sido difícil porque el convenio de hostelería ha estado negociándose pues prácticamente 3 años, terminó en 2019, es verdad que hubo una pandemia por medio, con los hoteles cerrados, y era muy complicado negociar así. El 2021 era un año de incertidumbre, pero por suerte se sube un 10,5% en los próximos años, y en algunas ocasiones, aunque estén por encima del convenio, se sigue aumentando igual, con lo cual yo creo que es positivo esa situación, y todo lo que sea regular las relaciones de los trabajadores y las empresas viene fabuloso. Por lo tanto, felicito, como lo hice personalmente, un acto donde estuvimos el viceconsejero, el presidente del Gobierno de Canarias y yo, a las organizaciones empresariales y sindicales por alcanzar acuerdos. El dar un buen servicio a los ciudadanos pasa por tener buenas infraestructuras. ¿Se está dotando de infraestructura para poder dar respuesta a los ciudadanos? Sí, en el año 19, cuando comencé en agosto, fíjese que de agosto a diciembre fueron 4 meses apenas de gestión, me encontré con unos presupuestos heredados de Coalición Canaria. Y en ello me encontré además pues la sorpresa de que no se había licitado la segunda fase del edificio del CEMAC o del ICASEL, que se encuentra en la calle Alicante, en San Cristóbal. Ese edificio se encuentra pues entre la Guardia Civil, los juzgados, el ambulatorio de San Cristóbal. Es propiedad de la Dirección General de Trabajo. Y me encontré pues sin licitar. Y en 4 meses no daba pie, pero en el 2020, en pleno año de pandemia, licitamos la finalización, por así decirlo, de la segunda fase en torno al 1,5 millones de euros de licitación para terminar el edificio. Un edificio que en esta segunda fase cumple con todos los elementos de sostenibilidad, con placas solares, autosuficiente. Me encontré un proyecto que creo que no se ajustaba a la realidad, sino que copiaba la situación anterior. Cambiamos dentro de los márgenes económicos, pues que los espacios fuesen más diáfanos, que tuvieran más espacio, y se está quedando, y digo se está quedando porque queda una tercera planta de algún retoque que estamos haciendo, pues francamente muy coqueto, muy bonito y muy adaptado a la realidad. Es accesible, por lo tanto personas con movilidad reducida puedan acceder. Tiene una sala de proyección o de actos de unas 60 personas. La verdad que está muy bien, estoy muy orgulloso de ello, pero se hace tan difícil hacer todo tipo, porque ya no solo es la obra, sino que para cualquier cuestión hay que hacer un procedimiento administrativo, desde una mudanza, la compra de muebles,
desde la destrucción de materiales, de pequeñas obras que hacían falta para adaptar el edificio, todo. Entonces, pero bueno, ha salido bien. Ya se encuentra la planta baja el ICASEL, los inspectores, los técnicos en materia de prevención de riesgos laborales. La planta de la entrada se encuentra el CEMAC de Las Palmas y la planta superior irá incluso mi despacho, pero promoción laboral y promoción económica, que son los departamentos que gestionan las subvenciones que hemos hablado y que gestionan los ERTE. Don Alejandro, un placer. Gracias por acercarnos al mundo profesional desde la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias. Nada, encantado. La verdad que he disfrutado de esta hora de tele muchísimo, de una forma muy cercana y la verdad que muchísimas gracias por la invitación, por lo productiva de la misma y espero que haya gustado. Gracias por estar con nosotros. Pues hemos intentado acercarles las figuras del Director General de Trabajo del Gobierno de Canarias, decisiones que se tomaron, decisiones sobre todo para velar para que ninguna familia en un momento de incertidumbre, en un momento de mucha preocupación, se quedara fuera, se quedara sin salario. Y ese es el valor que yo quiero que nadie se olvide de esto, de más de 60 personas que estuvieron trabajando día y noche, que nadie nos conocemos, que nadie sabemos quiénes son, pero son funcionarios y funcionarias, que sí dieron el dos de pecho, que sí supieron estar en ese momento donde tenían que estar, trabajando para la sociedad. Por lo cual, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Y hay muchos funcionarios y funcionarias, por suerte para esta sociedad, que se desviven y son unos profesionales que están ahí trabajando. Los garbanzos negros, lo vuelvo y lo repito, quien tiene que tomar decisiones son todos los que están al frente de diferentes formaciones políticas, llegar a un consenso y decir hasta aquí hemos llegado. Quien quiere trabajar para la sociedad tendrá su trabajo, pero el que no quiere trabajar para la sociedad y perjudica a la sociedad no puede estar al frente de ningún puesto de trabajo como funcionario o funcionaria. Y algún día espero que se logre, porque estos pocos dañan a una inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras que están en la función pública prestando un servicio a la sociedad. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación, por supuesto, de Canal 4 YouTube. Gracias por estar con nosotros.